Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Las 8 columnas de los principales periódicos de México. Gráficas y música amena. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es jueves 13 de agosto de 2020. ¿Eres zurdo? Pues feliz Día de los Zurdos. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra y reducir la discriminación hacia ellos. Les invito a que veamos cuál es la frase del día de Pulso Glocal. La desgracia política mexicana es su infinita complacencia. Maruán Soto Antaki, periodista, colaborador de Milenio. Ahora veamos qué es lo que nos tiene el gato encerrado. Pulso Glocal. 4 de los 10 principales periódicos impresos de México dan seguimiento al caso Lozoya a 8 columnas. Hertz Manero reitera, o reparación del daño o cárcel. Esta es la postura del presidente López Obrador, quien quiere recuperar lo robado. Y si Lozoya Austin no devuelve, no pisará la cárcel. Podría ya estar pactado, junto con sus declaraciones que implican a Peña Nieto y Luis Videgaray, con lo que obtendría el criterio de oportunidad. De nada sirve que esté en prisión si no se recuperan los recursos. El precio, la libertad de un delincuente. Ya le han retenido propiedades en México y España con valor al quebranto de la compra de la planta chatarra. Que declaren Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Esto lo dice López Obrador, quien reitera que el tema del juicio a expresidentes se llevaría a consulta. Veamos toda esta información, 8 columnas en La Jornada, Excelsior, El Universal y El Sol de México. En tanto, en materia política, detienen al líder sindical, quien controlaba pipas de agua. Reforma. México y Argentina sacarán vacuna contra COVID-19. Lo patrocinará la Fundación Slim. Milenio. Contrabando de pruebas COVID-19. Crónica. Más de 1 millón de empleos perdidos. La Razón. Y en materia económica, gobierno busca socios privados. El secretario de Hacienda Herrera. En El Financiero. Y, por último, récord en ahorro de Afores, El Economista. Pasemos ahora a revisar la información por periódicos. La Jornada. Hertz, vigentes los delitos que se imputan a Lozoya. Los delitos que se le imputan a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos Pemex, no han prescrito, aseguró el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero. Precisó que sin reparación del daño no hay justicia y que si Lozoya Austin no logra concretar un convenio para resarcir las pérdidas que causó al erario conforme a la ley, no tendrá acceso al criterio de oportunidad. Excelsior, le cobran a Lozoya con propiedades. El fiscal Hertz Manero indicó que al director de Pemex, Emilio Lozoya, se le han asegurado bienes en México y en Europa, cuyo valor es equiparable al daño provocado por la compraventa de la planta chatarra de fertilizantes, calculado en más de $200 millones. Tenemos bienes que acreditan, si no todo, una buena parte de lo que debe, detalló Hertz Manero. El Universal. Acusan a Lozoya de crear red de corrupción en Pemex. Empresarios del sector energético revelaron la existencia de una red de corrupción en Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya, para despojar de sus empresas a grandes proveedores y contratistas de la petrolera estatal, como Blue Marine, Oceanografía y Evia, mediante operaciones de acoso, de auditorías por parte de la filial Pemex Exploración y Producción y de asfixia económica, dejándoles de pagar. Les ofrecían comprar la empresa e incluso les invitaban a seguir trabajando con los nuevos propietarios. El Sol de México. Que declaren los 2 expresidentes. Lo que debe de quedar claro es que con esta denuncia que presenta el señor Emilio Lozoya
y que da a conocer el fiscal Hertz Manero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. Tiene que declarar el expresidente Calderón y el expresidente Peña, dijo el mandatario López Obrador. Más tarde, el fiscal Alejandro Hertz Manero aseguró que van a ser investigados todos los denunciados por el exdirector de Pemex, incluidos los dos expresidentes de la República. Pasemos ahora al panorama político. Reforma: dan golpe a sindicato en la tranza y extorsión. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder nacional de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, a quien detectó depósitos y retiros de dinero por arriba de los 1,800 millones de pesos. Además, Bello Valenzo fue detenido por el delito de secuestro. La Confederación controla grupos de transportistas, piperos de agua, recolectores y pepenadores de basura, tianguistas, mototaxis y hasta conductores de rutas del transporte público, principalmente en el Estado de México e Iztapalapa, y también en Oaxaca y Puebla. Milenio: se asocian México, Argentina y Oxford por vacuna anti-COVID. Viene la esperanza. Argentina, México y la Universidad de Oxford y el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca se asociaron para la producción y distribución de una vacuna experimental contra el coronavirus el próximo año. Argentina tendrá la fabricación de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, mientras que México se ocupará del envasado y distribución equitativa en toda la región excepto Brasil, anunció ayer el presidente argentino Alberto Fernández, quien dijo que se producirán entre 150 y 250 millones de vacunas para toda Latinoamérica en el primer semestre de 2021. Crónica: evidencias de tráfico ilegal de pruebas COVID. La venta sin factura de pruebas serológicas para COVID, el uso de intermediarios, la falta de autorizaciones emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y las negociaciones mediante contactos en la aduana apuntan al tráfico ilegal. La prueba que vendemos viene de China y está en la lista oficial del gobierno mexicano. Tenemos 3 lotes y un distribuidor en la Ciudad de México, dijo un enlace de acento extranjero con nombre de origen ruso. La Razón: empleos perdidos 1.1 millones. Secretaría de Hacienda y Crédito Público ve recuperación con socios privados. La pandemia de COVID-19 ha provocado la eliminación de 1.117.584 empleos formales en México, de marzo a julio de este año, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, lo que significa una pérdida de 7.304 puestos diarios, y al menos cada hora 304 personas se quedaron sin trabajo. El presidente López Obrador asegura que ya vamos de salida, porque en lo que va de agosto había 30,000 empleos nuevos encontrados o recontratados. Pasemos ahora al panorama económico. El Financiero: Herrera: gobierno necesita socios privados. Tras vivir la peor crisis financiera y de salud en un siglo, México necesitará anclas para un rápido crecimiento, las cuales provendrán de los socios privados de estructuras de capital y de financiamiento a largo plazo, afirmó este miércoles Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, en el marco de la Cumbre 2020 de Capital Privado Amexcap Online. Resaltó que la propuesta de ahorro para el retiro es una primera ancla para atraer inversión. El Economista: ahorro en Afores llegó a 4.3 billones en primer semestre. Durante el primer semestre del año, la administradora de fondos para el retiro Afores registraron un ahorro por 4.307.542.6 millones de pesos, un monto histórico que se logra en medio de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Dicho monto significó un aumento anual de 13% en términos reales y es el crecimiento más alto desde 2012 para un primer semestre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR.
Pasemos ahora a ver qué nos tiene la imagen del día. Pulso local. New Mexican Moment. Rocha de la jornada. Sálvese quien pueda. Así sería la portada del Time, quien alguna vez había hablado del New Mexican Moment en el sexenio de Peña Nieto. Pues están con los pelos parados con ese copete característico de Peña Nieto, el expresidente, así como Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación. Como fondo musical, escuchamos fabulosas canciones con el instrumento andino quena. Las melodías El Cóndor Pasa con Ángelo Estara, Chula con Huáscar Amaru y del mismo intérprete Tusui, ambas del disco Poncho al Viento. Instrumento aerófono, tipo flauta recta o longitudinal, hecha de caña o de hueso, generalmente con 5 orificios, correspondientes a las 5 notas de la escala pentatónica. Luego los españoles introdujeron la escala de 7 notas, que daría lugar a la aparición de quenas diatónicas. Y con esto llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta mañana. Esta fue una emisión más de Pulso Local. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.